Bueno, vamos a hacer ahora una serie de ejercicios de orgánica. A ver, el primer ejercicio dice, ordena los siguientes compuestos en una secuencia de puntos de ebullición crecientes. Y aquí tenéis los tres compuestos que hay que ordenar. Os recuerdo que el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se convierte en un gas. Esa temperatura marca o indica la energía que se ha suministrado a esa sustancia para romper sus fuerzas intermoleculares en el líquido. De tal manera que las moléculas, al romper esas fuerzas intermoleculares, se convierten en un gas. Pues bien, lo que tenemos que hacer es ver primero qué tipo de fuerzas intermoleculares puede establecer cada molécula consigo misma. Entonces tenemos aquí, la primera molécula es un dialcohol. Tiene dos grupos OH. Así que cada grupo OH puede formar enlaces de hidrógeno con otro grupo OH. Como tiene dos, aquí se pueden formar muchos enlaces de hidrógeno consigo mismo. O sea, este dialcohol, las moléculas de este dialcohol, pueden formar muchos enlaces de hidrógenos con otra molécula de dialcohol. El segundo compuesto es un diéter. Tiene dos grupos éter. No hay grupos OH. Os recuerdo que los grupos OH pueden formar enlaces de hidrógeno y los enlaces de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más potentes con diferencia. Pues bien, los éteres, al no tener grupos OH, no pueden formar enlaces de hidrógeno con otro éter. Y por último, tenemos un alcohol y a la vez un éter. Una sustancia que tiene dos grupos funcionales, el grupo éter y el grupo OH. Tiene un solo grupo OH. Con ese grupo OH puede formar enlaces de hidrógeno con otros OHs o con el oxígeno del éter. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que solo tenga un OH implica que el número de enlaces de hidrógeno que forma es menor que si tuviese dos OHs. Por lo tanto, haciendo un balance de fuerzas intermoleculares, aquel que tenga más grupos OHs tendrá mayor punto de ebullición. Básicamente para la misma masa molar. Todos tienen la misma masa molar. Entonces, el dialcohol sería el 1,3-propanol, dipropanol o propanodiol, pues tiene un punto de ebullición superior al alcohol que a la vez tiene un grupo funcional éter. Y a su vez este tendrá un punto de ebullición superior a este diéter. ¿De acuerdo? Ya que este diéter no tiene grupos OH, es el que las fuerzas intermoleculares que establece son las más débiles. Son dipolo-dipolo. Así que mayor punto de ebullición el dialcohol, luego el alcohol éter y luego el diéter. Este es el más volátil o el de menor punto de ebullición. El ejercicio 2 dice, la putrescina 1,4-diaminobutano, o sea esta que señalo aquí, tiene los dos grupos amino en la posición 1 y 4. Y la cadaverina, que es una 1,5-diaminopentano, es esta, que tiene en la posición 1 y 5 los grupos amino, o sea, los grupos NH, son solubles en agua. Estas dos son solubles en agua. Sin embargo, la pentilamina y la esilamina no. La pentilamina es esta. Es un grupo amino que está unido a una cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y la esilamina es una amina, es un grupo amino unido a una cadena de hidrocarburos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Las dos primeras son solubles en agua y las de abajo no, cuando son prácticamente de tamaño, de masa molar similar, tienen una masa molar similar. ¿Cuál es la razón? Os recuerdo que además de los grupos OH, los grupos NH también son responsables de la formación de enlaces de hidrógeno. Y los enlaces de hidrógeno se pueden formar entre grupos NH con otros nitrógenos u otros oxígenos, o bien entre grupos OH con otros oxígenos u otros nitrógenos. ¿Por qué las de arriba, putrescina y cadaverina, son solubles en agua? Porque cada una de ellas tienen dos grupos amino, tienen dos grupos NH.
en realidad tienen 4 enlaces NH. La molécula de agua tiene 2 grupos OH. Luego, tanto la putrescina como la cadaverina con 2 grupos amino pueden formar muchos enlaces de hidrógeno, suficientes para que sean solubles. Ahora bien, si en lugar de haber 2 grupos amino, solo hay uno, pentilamina y esilamina, pues el número de enlaces de hidrógeno, en este caso, que establecen con las moléculas de agua, es menor y no es suficiente para compensar el carácter hidrofóbico de la cadena de hidrocarburo, que es muy larga. Os recuerdo que prácticamente para una cadena de hidrocarburo de 5 átomos, de más de 4 átomos de carbono, las sustancias dejan de ser solubles en agua, por muy polares que tengan uno de sus grupos. ¿De acuerdo? Entonces la razón es que las de arriba tienen más grupos amino, más enlaces de hidrógeno, que las de abajo, que solo tiene un grupo NH y no puede compensar el carácter hidrofóbico de las cadenas de hidrocarburo. Carácter hidrofóbico significa que odian el agua, que no les gusta disolverse en agua, que son repelidas, entre comillas, por el agua. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Tenéis aquí 4 moléculas con esta fórmula: F2CCH2, cis FHCCHF, trans FHCCHF y F2CCF2. Sabiendo que el carbono puede formar como máximo 4 enlaces, está claro que las 4 moléculas son alquenos. La primera, F2, en el primer carbono tiene 2 flúor y en el segundo carbono 2 hidrógenos. Los enlaces sencillos, luego entre este carbono y este carbono tiene que haber 2 dobles enlaces para completar el hecho de que un carbono tiene como máximo 4 enlaces. Lo mismo con el B, con el C y con el D. Entonces vamos a ver, vamos a empezar por el A. La molécula A es polar. Primero, el enlace carbono-hidrógeno prácticamente no es polar. La electronegatividad del carbono e hidrógeno es prácticamente la misma. Sin embargo, el enlace carbono-flúor es muy polar. El flúor es polar. El flúor es más electronegativo que el carbono. Eso significa que los electrones de este enlace pasan la mayor parte del tiempo con el flúor, por eso le ponemos una carga parcial negativa, una carga electrónica parcial negativa, y el carbono, pues que pierde o que sus electrones pasan más tiempo con el flúor, él adquiere una carga parcial positiva. Y lo mismo este otro enlace, este enlace carbono-flúor. Muy bien, si hay un enlace polar se puede definir un momento dipolar. Para el enlace CF, el momento dipolar se dirige desde el polo positivo al negativo, o sea, del carbono al flúor. Y para el enlace carbono-flúor de abajo exactamente lo mismo. Un vector idéntico en módulo, solo que cambia en dirección. Bien, si sumamos los vectores momento dipolar de cada uno de los enlaces, obtenemos el momento dipolar de la molécula, que no es cero, tiene esta dirección. Por lo tanto, esta molécula, la A, es polar. La B es esta estructura, es un alqueno, es un doble enlace. Cis significa, tenéis que identificar una pareja, es decir, tenéis que identificar un átomo que se repite en los 2 carbonos. En este caso, además del flúor, también se repite el hidrógeno. Podéis elegir cualquiera de esas parejas. Si elegís el flúor, los flúor, cuando están del mismo lado del doble enlace, se llaman cis. Pues bien, ya sabéis, el enlace carbono-flúor es polar. Los momentos dipolares de cada uno de estos enlaces están dirigidos en esta dirección, son idénticos en módulo, solo que la dirección es ligeramente distinto. Si sumáis estos vectores de los enlaces, obtenéis el vector momento dipolar de la molécula, que como veis no es cero. Luego esta molécula también es polar. La trans, como veis, la trans, si cis significa que los miembros de la pareja están del mismo lado, trans significa que están uno al otro lado del doble enlace. Como estos enlaces son paralelos, los enlaces carbono-flúor son paralelos ambos, los momentos dipolares de estos enlaces son idénticos en módulo, ya que se trata del mismo tipo de enlace. Y
estos enlaces, estos momentos dipolares, estos vectores de los enlaces, están en la misma dirección, ya que son paralelos, pero en sentidos exactamente opuestos. Luego, si sumáis estos dos vectores, os sale un vector nulo. Significa entonces que la molécula en su conjunto no tiene momento dipolar. Luego, esta molécula, la trans, no es polar. Y por último, la F2CCF2, pues aquí la tenéis. Los dos carbonos del doble enlace están unidos cada uno de ellos a dos flúor. Luego, esta molécula, todos sus enlaces son polares. Todos. Por lo tanto, hay aquí, en esta molécula, en principio, para cada enlace, un vector momento dipolar. Para cada enlace, o sea que tenemos 4 vectores momento dipolares que tienen exactamente los mismos módulos. Pero que si los sumáis 2 a 2, por ejemplo, los de este enlace con este enlace, son paralelos, los dos vectores son paralelos, de sentidos exactamente opuestos del mismo módulo, luego 0. Y si cogéis los otros dos vectores de los otros dos enlaces carbono-flúor, les pasa exactamente lo mismo. Mismo módulo, son paralelos, sentidos perfectamente opuestos. O sea, si sumáis estos 4 vectores, os sale un vector resultante que vale 0. Luego, la molécula F2CCF2 es no polar.